Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez un vídeo muy feliz porque Aitana Bonmatí ha renovado hasta 2028. Ya es oficial, gente, es una noticia que estábamos esperando. Vamos a poner en contexto todo esto, vamos a ver las alternativas, vamos a ver qué supone esto para el Barça, tanto a nivel económico como a nivel futbolístico. Vamos a ver las implicaciones que tiene también dentro del terreno de juego, pero también las que tiene fuera, dentro vídeo. A ver, poniendo todo en contexto y en situación, que sepáis que Aitana Bonmatí tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025. Y bueno, el club ha anunciado antes de que termine 2024 realmente que renovaba a Aitana hasta 2028. Justo cuando las teorías, los rumores empezaban a salir sobre cheques en blanco y talonarios que se ponían encima de la mesa para la actual Balón de Oro y yo creo que la futura Balón de Oro incluso. Unas ofertas que oscilaban entre los 2 y los 4 millones y me diréis, bueno, pues igual no son cifras tan altas, ¿no? Si estáis acostumbrados al mercado del masculino probablemente no lo sea, pero para el femenino son cifras altísimas. El Chelsea estaba pujando, Kang estaba pujando también. Todo era golpe de talonario y poco golpe de proyecto, realmente. Todas sabemos que Aitana también se mueve mucho por los valores, por los colores y obviamente pues es difícil rechazar ofertas de tan magnitud de dinero. Y yo entiendo que de alguna forma el Barça le habrá tenido que convencer, aparte de por el club de su vida, sino también por el tema dinero. Y es que como han recogido muchos medios, con esta renovación Aitana va a ser la mejor futbolista pagada. ¿Y esto qué implica para el Barça? Primero entremos en la parte económica, porque sabemos que el Barça no estaba en buenos números como entidad, como club, ya que, bueno, lleva una deuda y un fair play bastante complicado, donde tampoco voy a entrar porque no soy experta económicamente hablando en este sentido, pero sí que voy a hablar de los beneficios que puede traer Aitana como cara visible del Barça, ya que ahora mismo lo es, de hecho lo vemos en su anuncio para esta renovación, con todos los premios, con todas las camisetas y con todos los hitos históricos, y diciéndonos que va a sumar una página más a la historia. Es decir, ya tenemos a Aitana dentro de esas caras del Barça, de la historia del club. Entonces, creo que apuestan por esa mediaticidad, apuestan por ese marketing, apuestan también por su público del fútbol femenino, que recibe muy bien esta noticia, porque todo esto trae beneficios económicos para el club, aparte de, obviamente, para ella, pero sobre todo para el club el tener esta cara visible y tenerla hasta 2028. Y no solo esto, sino lo más importante, o al menos lo que a mí más me importa, es el tema futbolístico. Porque el Barça es un proyecto continuista y siempre lo ha sido siempre. Y el Barça siempre ha tenido el mismo estilo de juego, un estilo caracterizado por el centro del campo. El centro del campo que ahora mismo está dirigido principalmente por Aitana, Patri y Alexia. Este tridente del centro del campo que nos ha dado tantas alegrías y que el Barça asegura para que nos las siga dando. Sabemos perfectamente que Aitana, con estos triunfos, tanto en la Champions como la buena imagen que ha dado incluso con la selección española, pero sobre todo a nivel club y con los balones de oro, bueno, el balón de oro, digamos que lleva un continuismo de buen juego y de buen nivel, que esperemos que no se joda con ninguna lesión ni nada por el estilo. Pero todo apunta a que va a tener una carrera muy ascendente. Por tanto, entiendo que el Barça se asegure la renovación de Alexia hasta 2028 mínimo y que a nivel de juego también se asegure su centro del campo. Porque hablemos claro, gente, no había ninguna jugadora en el mercado, no la hay actualmente y dudo mucho que la haya en un futuro, que pueda sustituir a Aitana. Es más, creo que esa futbolista que puede sustituir a Aitana en un futuro la tenemos ahora mismo dentro del equipo en dinámica, y esa es Vicky. Han habido también algunas noticias sobre Vicky, pero eso dejadme en comentarios si queréis que lo comente. Me parece una jugadora que necesitamos todavía formar mucho, pero que tiene las cualidades muy parecidas a las de Aitana y que puede hacer perfectamente ese rol de centrocampista con llegada al área.
ese rol también de centrocampista, no solo con llegada al área, sino también con regate por el exterior, incluso doblando a la extremo que esté en su banda. Ahora mismo Aitana es insustituible, dentro de un par de años probablemente seguirá siendo insustituible. Ya nos hemos asegurado 2 años de ese par de años, ¿no? Y el futuro ya vendrá, pero me parece una buena renovación, me parece algo necesario para el centro del campo del Barça, algo necesario también para el club, que necesita de esas caras visibles también en la entidad del femenino, y sobre todo que ahora mismo no hay ninguna opción patente para su sustitución. Si se nos fuera Aitana hubiéramos tenido un hueco importante. Y bueno, otra noticia es que su sueldo oscilaba, sin ser nada oficial, porque esto no se oficializa, en torno a los 300.000 euros, que era la mitad de lo que cobraba Alexia, que ahora hablaremos también de ese rol Aitana-Alexia, a ver qué pasa ahí, porque ambas son cara del Barça. Y ahora mismo el sueldo de Aitana está entre los 750.000 y el 1.000.000 de euros, cosa que no sabemos realmente, porque no es oficial, pero en teoría se está rumoreando esto. Claro, la movida aquí es que el Barça ahora mismo... El Barça se aprovechó, entre comillas, de esta situación de benevolencia y de buen juego de Aitana cuando Alexia estaba lesionada, y hizo que Aitana en parte fuera la cara visible del Barça porque estaba siendo la mejor jugadora del equipo en ese momento y estaba ganando todos los premios y estaba siendo una jugadora muy decisiva y muy importante, ¿no? Pero ahora entra en juego también Alexia, que también está renovada, que también tiene un sueldo bastante elevado y que también ha sido la cara visible del Barça durante mucho tiempo cuando estaba justo ganando estos premios antes de la lesión. ¿Qué pasará ahora con este doble juego de Alexia y Aitana? ¿Podrán convivir estas dos caras siendo por igual parte las dos caras del Barça? ¿O el Barça priorizará en una a nivel marketing? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en comentarios. Y luego tengo otra duda. ¿Cuál será el rol de Aitana? Porque entendemos que con esta oferta de renovación el club la ve una jugadora importante. Obviamente, a nivel juego, a nivel equipo, has apostado por ella, pero... ¿necesitará Aitana una apuesta más grande? ¿Necesitará Aitana una capitanía? Porque recordemos que no está entre las capitanas. Es más, ¿el club ve a Aitana como capitana? Todo esto son dudas que yo creo que se nos van a ir resolviendo a lo largo de estos 4 años por los que ha renovado. Pero son dudas y cuestiones que entiendo que también habrán estado encima de la mesa para ofrecerle la renovación a Aitana, y que Aitana no apostará por el Chelsea o por el Olympique de Lyon o por, bueno, equipos que le ofrecían mucha pasta. Yo entiendo que el proyecto debe estar ahí, que no solo es el proyecto futbolístico a nivel Barça, sino que habrá también alguna que otra cláusula que no conozcamos. Pero bueno, yo personalmente estoy muy feliz por esta renovación. Creo que analizándolo punto a punto, detalle a detalle y estadística a estadística, es una jugadora insustituible, y que ahora mismo en el mercado no hay nadie como ella, y además que necesitamos ese centro del campo. Si me dijeras, no, es que vamos a cambiar de estilo de juego, pues quizá no la necesitas tanto. También te digo, yo tendría a Aitana en mi equipo, jugar a lo del Barça o no jugar a lo del Barça. Así que nada, gente, dadle me gusta, suscribíos y ponedme en los comentarios qué os parece esto, porque yo pues, estoy muy feliz porque nos la iban a quitar. Recordemos esto, había mucha pasta en juego y hemos ganado. Y nada, yo os veo mañana porque voy a subir FoodFem Express, ya que, bueno, hoy pues la actualidad mandaba y tenía que subir este vídeo de la renovación de Aitana. Muchos besos, un saludo, chao.